Y les comparto de nuevo esto. Dame un segundo que voy a poner a subir la clase. Entonces, nosotros recién vimos el tema de pronunciación, ¿cierto? Ahora, ya vamos a empezar un poco más con la gramática. Entonces, vamos a partir por lo más básico. A ver, si yo tengo una palabra masculina singular, y esta palabra masculina singular la quiero pasar a plural, tenía una regla, ¿cierto? Entonces, yo tengo palabras masculinas singulares y esas generalmente terminan en O. Entonces, María Livia, o no, perdón, Patricia, que a ti no te he preguntado. Patricia, ¿cómo terminan estas palabras en plural? En I. En I. Perfecto. ¿Me puedes dar algún ejemplo, Patricia? Uy. Con calma. Mientras voy a Em, ir cerrando carne, micrófonos. Carne. ¿Carne? No, carne de perro, carne. Cane. Cane. Sí. Primero ojo que es con un N, no es cane, es cane. Carne. Ah, eso me faltó, las dobles. Ya, no es cane, es cane. Y lo otro es que, ¿con qué termina cane? Sí. Sí. No me sirve porque termina en E. Necesito una que termine en O. Orologio. 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 No, orologio. Mira, voy a escribir la pronunciación. Orologio. Orologio. ¿Qué es un orologio? Un reloj. Reloj. ¿Ya? ¿Cómo lo paso yo eso a plural? Orologi. Orologi. Perfecto. Acuérdense que si yo esa O la paso ahí y me quedan dos Is, porque tú tienes el orologio, orologi, y yo solo dejo una, orologi. Eso sería relojes. Sí. Bien, ¿alguna otra? Árbol, pasta, perro, gato. Uy, estoy mal. Tengo ahí Isabel. Isabel que levantó la manito. Ragazzo. Ragazzo. Ya, pero tratemos de buscar alguna otra más. No tan las típicas. Po. Entonces, ragazzo se convierte en ragazzi. Sí. Ya. Bueno, figlio. Figlio. Figlio, que significa hijo. Hijo. Y en plural, Figli. figli. Todos estos pasos de O. Ahí. Ahí. Ya, no, con eso estamos. ¿Sí? Ya. Entonces, esa era la regla número 1. Palabras masculinas singulares que terminan en O, en plural van a terminar siempre en I. Regla número 2. Yo tengo palabras femeninas, feminile, singulares. No sé qué le pasa a este, me cambia el tamaño, singulares. Y las quiero pasar a plural. Entonces, esa palabra femenina singular va a terminar en A. ¿Cómo va a terminar en plural? ¿Yo? ¿Sigo? Sí, Patricia. En E. En E. A ver si me puedes hacer algún ejemplo. Cuando me vi, siempre como que me borro. Libros. Ya, mientras busca uno, Isabel.
Isabel anda con ganas de... Tienes que abrir el micrófono. Tienes que andar Ya, con ganas de ok. opinar. Amica, Mica. Una sola amica, C. Amica. amica, amique. Amique. ¿Cómo escribimos ese amique? Amique, H-E. En amique. Amique. Isabel, ¿tú qué querías decir? Bambina, Ya, bambine. pero tengo que decirle una cosa. Búsquenme algún otro ejemplo que no sean los de siempre. Ya, pues Yo. es hace que nos diga. Rosa. Rosa, Rosa. Finestra. Finestra. Ya ahí vamos cambiando un poquito. Finestra. ¿Qué significa finestra? Ventana. Cana. Cana. Y Rosa, ¿cuál es el plural de finestra? Finestre. Finestre. Ya, entonces tenemos palabras que en singular terminan en A y en plural terminan en E. Entonces simplemente para pasar de amiga a amigas, digo amica, amique. Aquí para mantener el sonido K y que tenemos que agregarle una H. Bambina, que es niña, lo pasamos a bambine, niñas. Finestra, que es ventana, lo pasamos a finestre, que es ventanas. Foglia, ¿Cómo? foglia, Foglia, eso es hoja. foglia, hoja. Plural, Foglia. hojas. Ya, entonces lo mismo de antes. Esta A la transformamos en una E. Bien. Ya. Y después teníamos una tercera regla. Una tercera regla que decía que había palabras que en singular terminaban en E, en plural, ¿en qué van a terminar? Sí. En I. ¿Ya? No me activen los micrófonos, a menos que yo se los diga. Ya. Por ejemplo, tú antes habías dicho cane. Por lo tanto, en plural, cane, que significa perro, ¿cómo va a ser, Patricia? Tú sí, po, Patricia. Tú estás ahora haciendo ejemplos. ¿Cómo es el plural de cane? Cani. Cani. No frenes. Sí, la doble. No tiene doble. Cani. Cani. Bien, eso vendría a ser perros. Perro. Ya. Estudiante. ¿Qué significa estudiante? Estudiante. Estudiante. ¿Cómo es el plural de estudiante? Studenti. Studenti. Tenemos muchos adjetivos que terminan en E, como verde. ¿Cuál es el plural de verde? Verdi. Verdi. Salame. Entonces, es muy importante entender que estas palabras que terminan en E no es como antes que yo decía que eran masculinas singulares que terminaban en O y estas eran femeninas singulares que terminaban en A. Las palabras que terminan en E a veces son masculinas y a veces son femeninas. Pero a nosotros nos va a dar lo mismo. Siempre se van a comportar igual. Siempre van a pasar de E Ay. a I. Entonces, el mejor ejemplo que vamos a tener es esto, un adjetivo como verde. Yo no sé si verde es masculino o femenino. No tengo ni idea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace masculino o femenino a un adjetivo? El sustantivo. Entonces, si yo digo la casa verde, es femenino, ¿cierto? Porque la casa es femenina. Pero si yo digo el libro verde, es masculino. Porque el libro es masculino. En los dos casos se va a comportar de la misma manera. Entonces, a nosotros nos tiene que dar exactamente lo mismo si es masculino o femenino. ¿Ya? Le case verdi. Entonces, esa E
se convierte en I. Y después, I libri verdi. Esa E también se convierte en I. Por eso les digo, las palabras que terminan en E al final son las más fáciles. Porque da lo mismo si son masculinas o femeninas. Siempre, siempre, siempre se van a comportar de la misma manera. Si terminan en E, terminan en I. Nada más. No tiene más misterio. ¿Ya? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bien, súper. Bien. Ya, hay una cosa que me faltó antes con la pronunciación, que me emocioné y me pasé a otra cosa, que es muy importante, que nos apareció por acá. ¿Qué es? Las dobles consonantes. Muy, pero muy, muy importante en la pronunciación del italiano. Pronunciar correctamente las dobles consonantes. ¿Ya? Entonces, María Olivia, ábreme tú el micrófono, por favor. No, lo tienes apagado todavía. Ya. Ahí ¿Ahora sí. sí? Ahí, ahora sí. Ya, entonces, María Olivia, primero, yo les voy a hacer la diferencia. Acuérdense que teníamos dos tipos de dobles consonantes en el italiano. Las suaves y las duras o fuertes. Te voy a poner el ejemplo de las suaves. ¿De cuáles dobles son suaves? Entonces tenemos, por ejemplo, la doble F, la doble L, la doble M, la doble N, la doble S y la doble B corta. Ya. Son hartas. ¿Cómo suena una doble suave? ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con una doble? Antes tú me preguntaste una palabra. Yo decía, ¿cómo se dice el jamón ahumado? Yo te dije el prosciutto y te puse esta palabra. Affumicato. ¿Cómo pronuncio yo esto? Affumicato. Un poquito más fuerte necesito que sea, un poquito más blanco. No. Tienes que mantener el Affumicato. Eso, affumicato. Affumicato. No, no, es que tú lo que estás haciendo es esto. Me A ver. estás alargando la U. Ya. Tú me tienes que alargar la F. Ya. Eso. Affumicato. 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 Eso. Entonces, nosotros en la pronunciación de una doble suave, lo que estamos haciendo es alargar el sonido. Lo voy a poner bien exagerado. Affumicato. Eso. Affumicato. Affumicato. Si te fijan, lo demás no tiene ninguna doble, entonces nos tiramos affumicato. Ya. Esas son las dobles suaves. Ya. Son las que cuando nos encontramos con ellas, las alargamos el sonido. Lo estiramos. Mantenemos el affumicato. Lo mismo con la doble L. Yo voy a mantener el sonido con la M. Voy a mantener el sonido Entonces, ¿tienes algún ejemplo con las otras? ¿Se te ocurre A ver, algo? con la L, el zullo. 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 Ese es más complicado para las compañeras nuevas porque es una preposición que significa sobre él, ¿cierto? A ver. Vamos a dejarlo para más adelante porque eso ya son palabras mayores. Te voy a poner Como yo dijo una. alguien, uno se bloquea al momento. Allora. 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 Eso. Vamos a poner Allora. allora. ¿Qué Allora. significa la allora? Allora significa entonces. Entonces, perfecto. Ya, al tiro, Leslie, al tiro te doy la palabra. M. Mamá. Espera. Es que antes quería seguir y dejar como también siempre claro una cosa. Yeah. Cuando nosotros
pronunciamos una doble, ya sea suave o dura, como la que viene, que vamos a ver después, Ya. siempre es mejor, por ahora, exagerar Ah, que no pronunciarla. ya. ¿Ya? Prefiero 1000 veces que ustedes me digan alora a que me digan alora. Ya, perfecto. ¿Ya? Porque lo que siempre digo, es más fácil más adelante bajar la intensidad de la exageración que aprender tarde a pronunciar dobles. ¿Ya? Ya. Porque ahora vamos a ver los típicos ejemplos de qué pasa si yo no pronuncio una doble. Ya, esas son las típicas cosas. Ya, entonces antes de seguir, le vamos a decir a Leslie que abra su micrófono y nos haga la pregunta que tiene. Ahí. Iba a decir con la doble L, Estela. Stella. ¿Ya? Y tengo una para la M. Sí, la fui. Sí, pero es que ahora estamos con ¿No María Olivia. importa? Ok, Si cierro. María Olivia en algún momento no puede, ahí Cierro. vamos a pedir a los demás. ¿Ya? Stella. ¿Qué significa Stella? Estrella. Estrella. ¿Ya? Entonces mantenemos el L, Stella. Stella María. Stella María. Tengo una Bien. María Olivia. Otro ejemplo de alguna de las con otras. la mamma. Mamma, clásico. Mamma. Mamma mía. Mamma mía. ¿Ya? Muy importante, no es mama, es mamma. Con Bien. N, nonno. Nonno. Mantenemos el n. Nonno. Eso, nonno. Nonni. Nonni. ¿Ya? Entonces, mamma, que se me olvida hacerla, es mamá. Nonno es abuelo. Y este ejemplo clásico. Yo digo que nonno es abuelo. Pero si yo digo nono, que es muy clásico, aquí mucha gente le dice nono al nonno. Sí, sí, sí. ¿Qué significa nono en italiano? 9 o noveno. Casi, noveno. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo decirle al abuelo, oye abuelo, que decirle, oye noveno. ¿Cierto? Toda la razón. El otro ejemplo clásico, que a veces suena burdo, pero es tan real que es muy importante siempre hacerlo. Anno. ¿Qué significa anno? Año. 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 Con doble N. Anno. ¿Y qué significa ano? Lo mismo que en español. O sea, sí, lo mismo que en español. Ano. Ano. Entonces, es un poco como gracioso y a veces medio repetido el ejemplo, pero es muy cierto. O sea, yo por no pronunciar una doble, puedo pasar de estar hablando de años a estar hablando de anos. Y pucha que se puede volver incómoda una conversación, pues. Es muy Diferente. muy diferente y muy importante siempre pronunciar todas las dobles. Ya. Ajá. Otra. Ahí. Peso. Peso. ¿Así? No. Peso. Ah, spesso. Bien, qué bonita palabra. ¿Qué significa spesso? A menudo. A menudo. Súper. Spesso. Mantenemos el spesso. Con doble B no hay demasiadas. Uy, no se me ocurre ni una en este minuto. Un clásico es esta. Avocato. Eso, avvocato. Avvocato. Avocato. Eso es abogado. Avvocato. Mantenemos el avvocato. Avocato. Perfecto. No se me haya ocurrido ninguna en esa. No, son poquitas y no son comunes. Leslie, ¿tienes algo que comentarnos? Consulta, ¿cómo se dice palta? Ah, buena pregunta. Avocado.
Por eso tenía la duda. ¿Se parece? Avocado. Se parece un Sí, se montón. parece. Y ahí también es súper importante también diferenciarlo con una buena pronunciación de la doble. Que los portugueses dicen avocado a la palta. Claro. Por eso que lo asocié para ver si era parecido. Eso Claro. nomás, gracias. Avocado, abocado. Súper. Ya, esas son las dobles, dijimos, suaves, las que alargamos, ¿ya? F, L, M, N, S, V, ¿ya? Pero por otro lado, teníamos nuestras dobles consonantes fuertes. ¿Cuáles son? Partamos con cuáles son. Doble C. Uy, de nuevo se me puso gigante esto. Bueno. Doble C, doble D, que son fuertes. Doble C, doble D, doble G. Doble P, doble T. Ah, me falta algo. Ah, la doble B. No, la R. No. La R nunca la dejo o la dejo aparte. ¿Por qué? Porque la R se comporta de la misma, exactamente la misma manera que en español. Ya que si tengo una suena R y si tengo dos suena R. Y si tengo una palabra que empieza con R, como el clásico Roma, se pronuncia dura, R, Roma. Ya. Entonces es exactamente la misma regla que el español. Ya. ¿A qué me refiero yo con dobles duras? Que freno. Antes de pronunciar la doble, yo voy a frenar. Voy a hacer una pausa en la pronunciación. A ver, María Olivia, si se te ocurre algún ejemplo con cualquiera de estas. Y lo vemos. En este momento, con Guyana. 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 Es un apellido. Sí, es que apellidos no Ya. como que Y no prefiero se me algo ocurre como otra, de ya. uso. Patricia parece que tiene una... No se me ocurre. Tienes que abrir el micrófono, Patricia. Abbiamo. Abbiamo. Ojo que no es abbiamo, no, es abbiamo. Del verbo avere, muy importante, lo vamos a repasar la próxima semana, que vendría a ser tenemos. Entonces, ¿cómo tenemos la pronunciación del abbiamo? Yo lo que hago es a, paro, y amo. Entonces, cuando tenemos estas dobles duras, lo que hacemos es frenar antes. Yo digo abbiamo. Como que lo dejo como cargado, así como abbiamo. Spicchio. Picchio. Spicchio. 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 ¿Qué es uno spicchio? Spicchio era... spicchio. Allora no... Creo que era spicchio. Oh, Es importante saber esas sí. cosas. Es un trozo, ¿ya? Un trozo de algo o un gajo de algo. Sí, un gajo. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir un spicchio de arancia, que sería un gajo de naranja. Un spicchio di pizza, un trozo de pizza. ¿Ya? Es un trozo generalmente como teniendo la idea de algo más o menos triangular, más o menos. ¿Ya? O un spicchio d'aglio, que vendría a ser un diente de ajo. Aquí se me ocurre una, Dime, María Olivia. que ya lo dijimos ya. Carpaccio. Carpaccio. Perfecto. Entonces, aquí tenemos una doble cosa, pues, lo que habíamos visto. Primero, habíamos dicho que ese chio en verdad es cho, ¿cierto?
Ujú. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy diciendo carpa, Cho. paro, cho. Cho. Eso. Es Carpa. igual que cuando éramos niños y nos hacían separar las sílabas aplaudiendo. Ya. Es lo mismo. Carpa, cho. Cho. Al final, cuando tengo una doble dura, separo la sílaba. Carpaccio. ¿Quién más se le ocurre algo con una doble D, una doble G? Mira, Qué difícil en el momento, ¿eh? es difícil si lo tengo Sí, súper po. claro. Ya, Leslie, a ver, Con ábreme tu doble, micrófono. con doble G. Objeto. Objeto, mira, ya que tengo uno en el doble G, lo voy a poner abajo, en la doble T, porque también tiene doble. También, Objeto. también. Gracias, Leslie. Patricia, La doble T era tutti. tutti o tutto. Perfecto. Vamos a ponerlo acá, tutto. Ya, ¿qué es spiaggia? ¿No? Playa. Entonces, ¿cómo lo pronuncio? Spia, paro, ya. 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 Spiaggia. Ya. Aquí, oggetto. Oggetto, que significa objeto. Tutto, que significa todo. Todo. ¿Ya? Y miren aquí, muchas veces nos vamos a encontrar con esto. Más de una doble en una palabra. Aquí tenemos dos dobles duras. ¿Ya? Dijimos que la doble G era dura y la doble T es dura. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir O, y ahí me encuentro con mi primera doble. Paro. Y me encuentro con mi segunda doble dura. Paro. To. Exacto. Igual como cuando separábamos las sílabas cuando niños. ¿Ya? Decimos oggetto. Tutto. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo tú, paro, to. Tutto. De nuevo mi nombre. Hoy día estoy así con el ego grande. Giuseppe. Giuseppe, paro, P. Giuseppe. Giuseppe, porque ojo que no tengo que cortar acá, pues no hay dobles. No. Esto es Giuseppe. Giuseppe. Perfecto, así es, Giuseppe. Ujú. Súper. ¿Alguien que se le ocurra algo en doble D? No se me ocurre ninguna. ¿Nadie? Dadino. No. Dadino. No. No, y es con una N. Es que me dio hambre. Sí, a mí también. Hablando de pizza. Isabel, abre tu micrófono. Contradire. Contradire. No me acuerdo si es con una o con dos. Dos, contradecir. Yo lo ocupo para mi pega, no sé. Ajá. Es con una D, parece. Contradire. Sí, con dos. ¿Está bien? Contradecir. De hecho, es Sí. el verbo dire, es decir. Entonces, contradecir. ¿Ya? Entonces ahí lo que estoy haciendo es decir contra, paro, dire. Contradire. 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 Ya. Ay, ¿dudas? ¿Alguien? Mónica, ¿tienes duda? Abre tu micrófono. Adagio en la música es con doble D. Diría que no. Creo que es sin dobles. Adagio.
Sí, es sin doble. Es adagio. ¿Ya? Entonces ahí, eso simplemente es así. Adagio. 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 Sin intervalo. ¿Ven? Si no hay dobles, lo decimos como una sola cosa. ¡Pup! Adagio. No alargamos, no paramos, nada. Con T, gato. Clásico gato, doble T, gato. Entonces ahí lo que estoy haciendo es ga, paro, to. Nada más. Gato. Gato. Perfecto. Ya. Mónica, no sé si sigues teniendo dudas. O te bajo la manito, hay que bajarlo. Ya. Leslie, tú sí que tienes algo que decir. ¿Alguna otra con doble D que no sé, no me suenan otras? Vamos a ver, con doble D. Uf, a mí también. Bueno, ya llevo 8 horas en esto, así que No te preocupes. se me va. Isabel tiene algo. Es que yo peleo mucho con los italianos, entonces contradire, ¿puede ser? Pero si me lo acabas de Es lo decir. mismo. Sí, po. Ah, ¿es lo mismo? Ah, Sí. te lo digo. Contradire. Ya, no dije nada. Chao. ¿Qué puede ser? No. D. Adaptarse. No. Buscando. Uf. Estoy así. También yo estoy ya. Hasta ahora ya. Cansado. Ya no funciona. Ya no funciona la neurona. Después buscamos como tarea. Como tarea, palabras con doble D. Ya. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir y de grabar. Dame un segundito que les estoy subiendo la primera parte de la clase. Ya está casi lista. Ya. Las clases, como les decía, quedan grabadas el rato que estamos haciendo clases. Pues no